panel de Poder Judicial e Ideología. Vamos a tratar de moderar un poco y presentar fundamentalmente a los expositores que tienen que hablarnos sobre este tema tan importante, tan interesante. Digo esto porque es imposible escindir el concepto de Poder Judicial e Ideología, o al menos así lo creo, de modo tal que cada vez que se toma una decisión, esa decisión está cruzada por un punto de vista ideológico, por una formación, un criterio, una base. Y esto, digo, sin ánimo de profundizar, porque no corresponde, pero sí por lo menos para presentar y establecer que es imposible, ¿no?, establecer un criterio ideológico cada vez que se toma una decisión. Se parte siempre de un punto de vista y de una formación. Sobre esa base, entonces, vamos a dar la palabra a Omar Palermo, que, como todos ustedes saben, es juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza y fue integrante del Ministerio Público Fiscal también. Así que, la palabra. Muy buenas tardes. Bueno, el placer de compartir esta tarde con tantos amigos, con gente tan querida, el orgullo de pertenecer a este espacio de justicia legítima, allá un poco más de un año de su nacimiento. Yo, como casi todos ustedes saben, integré el Ministerio Público Fiscal de la Nación en el momento en que se investigó, durante la etapa de instrucción, la responsabilidad funcional de los jueces de la dictadura en Mendoza. Y entonces, sobre esa base, me pidió Malala si era posible vincular esto con cuestiones de poder judicial e ideología, que obviamente la tienen. Y entonces, en primer lugar, pensé que era importante señalar un poco la vinculación ideológica de la complicidad judicial durante el terrorismo de Estado. En segundo lugar, si esa complicidad judicial con esa matriz ideológica en la actualidad, ¿qué está pasando? Si se ha modificado o no. ¿Cuál es el balance de cómo está el Poder Judicial hoy en ese ámbito? ¿Cuál es, en lo posible, cuáles son las perspectivas para el futuro que tenemos? Todo en un breve tiempo. Yo también tengo ganas de escuchar a Víctor Hugo, así que va a ser todo muy breve. La complicidad judicial con el terrorismo de Estado, yo creo que constituye la máxima expresión de la negación de justicia. Que el Poder Judicial, ante los reclamos de los familiares de las víctimas, haya desoído la denuncia de robos, de secuestros, de detenciones ilegítimas, de torturas, de desapariciones y de muerte y de abusos sexuales, etcétera, posiblemente sea la máxima negación de justicia de nuestra historia, como lo es el terrorismo de Estado, como el proceso más violento de la historia de nuestro país. Y este proceso tiene evidentemente una explicación política y una explicación ideológica. La explicación política es que efectivamente el Poder Judicial fue funcional a la dictadura. La dictadura generó por diferenciación un Poder Judicial que no podía ser de otra manera sino funcional a los intereses que habían generado ese sistema judicial. ¿A quién si no iba a ser funcional el Poder Judicial sino a la propia dictadura que lo había generado? Y también ideológico, porque era evidente que al tiempo que se planchaban las denuncias por robos, torturas, desapariciones y homicidios, al tiempo que eran planchadas, que eran silenciadas esas denuncias. Nosotros tuvimos casos, en casi todos los casos, sistemáticamente una desaparición, una muerte, un secuestro, tenía 2 o 3 fojas cada expediente, o sea, no había una sola investigación, no había una sola actuación judicial, es decir, se silenciaba absolutamente todo el accionar de las fuerzas de seguridad. Al tiempo que esto se producía, sistemáticamente crecían las investigaciones por la infracción a la ley 2840, en la que se pretendía judicializar la verdadera persecución política que había por aquel entonces. Entonces, el doble estándar del Poder Judicial era claro, y la matriz ideológica aquí aparece como evidente. Por un lado, impunidad para el terror estatal,
y por otro lado, plena dureza del sistema judicial con las persecuciones políticas judicializadas a través de la ley 2840, de manera que lo que quiero decir es que el juicio a los jueces, y se puede discutir si se puede hablar de jueces de la dictadura, hay en una dictadura instituciones positivas, se puede decir que eran jueces. Las condenas que dictaron estos jueces en los delitos comunes fueron condenas lícitas, legítimas, se puede hablar de jueces. Pero más allá de esa circunstancia, el juicio a los jueces es el ámbito en el que se va a discutir en un debido proceso el alcance de las responsabilidades individuales. Pero de lo que no se puede discutir es que efectivamente el Poder Judicial tomó parte del terrorismo de Estado y fue funcional a sus intereses. Y esto tiene evidentemente una matriz ideológica. Cambió esa matriz ideológica. Si de algo ha servido el debate sobre la justicia desde un año hasta esta parte, es que se ha puesto de manifiesto, por un lado, que el Poder Judicial, y se dijo en la mesa anterior, el Poder Judicial se encuentra alejado de las demandas sociales reales. El Poder Judicial ha sido permeable al interés de los poderes fácticos. Y el Poder Judicial, de algún modo, tampoco ha sabido pararse del todo frente al propio Estado cuando se producen violaciones de derechos humanos que todavía en la actualidad se producen. Los procesos civiles, se dijo hace un rato, procesos civiles caros y elitistas. El proceso penal muestra toda su dureza contra los sectores más vulnerables y, sin embargo, la criminalidad económica y la criminalidad organizada tienen un amplio margen de impunidad. Y tampoco el Estado, como decía, ha sabido situarse, y esto posiblemente también tenga una matriz ideológica, ha sabido situarse frente a las vulneraciones de derechos que se generan todavía en la actualidad. Se dijo recién y se habló muy bien de la prisión preventiva, 70% o más de presos en prisión preventiva. Es decir, y acá no hay a quien echarle la culpa, acá el Poder Judicial es el garante de estas prisiones preventivas que se transforman en verdaderas penas a gente constitucionalmente en estado de inocencia. Es decir, la prisión preventiva como pena. Lo que pasa en las cárceles, la violencia en las cárceles, la tortura y muerte en las cárceles, la indiferencia del Poder Judicial, la complicidad del Poder Judicial con lo que pasa dentro de las cárceles, no se invisibiliza esa complicidad con meras visitas protocolares a la cárcel como solemos hacer, con visitas de un par de visitas al año. Silenciamos todo lo que pasa en la cárcel, las torturas, como los mecanismos de impunidad en el ámbito de la tortura. Primero, con el amplio margen de impunidad que hay en materia de torturas. El desgravamiento de las calificaciones legales. Primero, se intenta bajar las calificaciones legales de torturas a premios, a simples vejaciones. El caso paradigmático de torturas posiblemente está en Mendoza. En Mendoza, en las torturas de San Felipe, conocidas, que fueron filmadas, fueron denunciadas en el año 2010 con la filmación. Hoy los imputados en esa causa están libres por vencimiento del plazo de la prisión preventiva. Vaya paradoja, un hecho filmado. También, de algún modo, el Poder Judicial permite la complicidad y la indiferencia frente a ese tipo de hechos. La ceguera del Poder Judicial. Y vinculado con el sistema penitenciario, el cinismo que hay del propio Poder Judicial en la discusión sobre la reincidencia. Y lo digo más allá de las cuestiones técnicas de discusión sobre si corresponde o no la inconstitucionalidad de la libertad condicional de la imposibilidad de que obtengan libertad condicional los reincidentes, más allá de la discusión legal. Me refiero al cinismo. El Poder Judicial no controla las condiciones en que se cumple la pena privativa de la libertad, la puerta no es giratoria, solo encierran y se encierran pobres, y a la hora de decidir si corresponde o no agravar la situación del condenado por la reincidencia, todo el coste de los déficits de socialización de la prisión preventiva se ponen en cabeza del condenado. Es decir, el Poder Judicial no asume su responsabilidad
en la desocialización que genera el sistema carcelario actual, y todo el peso de la responsabilidad recae sobre el reincidente. Este es un cinismo que tenemos que reconocer. La violencia policial, como la estrategia de impunidad en el ámbito de la violencia policial es similar a la que se usó durante muchos años y se usa en el ámbito del terrorismo de Estado. En primer lugar, las cifras hablan de un alto índice de impunidad. Luego, el recurso a la legítima defensa. La actuación policial no se puede regir por las reglas de la legítima defensa. La legítima defensa es para los particulares. La actuación policial es la actuación del Estado. La actuación en legítima defensa es una actuación espontánea. El Estado policial actúa de manera preparada. El funcionario policial puede actuar antes de que se inicie el ataque, con posterioridad al ataque, circunstancias que no se dan en la legítima defensa. La legítima defensa no sigue la lógica de la actuación policial, no se puede regir por esas reglas. Sin embargo, es un mecanismo al que se recurre permanentemente para justificar el accionar policial. Y cuando la legítima defensa ya no resulta posible, y entonces me voy al tipo subjetivo y digo, bueno, los casos de dolo son casos de imprudencia. Y cuando me fracasa la legítima defensa y cuando fracasa el recurso a la imprudencia, viene el tercer recurso, que es el alto índice de prisiones domiciliarias de quienes forman parte de las fuerzas de seguridad imputados por delitos graves. También en esto hay una matriz ideológica en la tolerancia, la indulgencia, la ceguera del Poder Judicial frente a estos hechos. Y ahora la violencia policial que al parecer está encontrando un sustituto tan irracional como el de la propia violencia policial, que es el de los denominados linchamientos, que ponen de manifiesto cómo los autores de un delito son considerados como otros y no como parte de nosotros, como un enemigo para el propio sistema. Los desafíos, entonces, este es un poco el estado en que yo creo que se encuentra el Poder Judicial en la actualidad. Los desafíos frente a un Estado que ha recuperado su rol en defensa de los intereses sociales y tratando de conseguir autonomía frente a los poderes fácticos. Evidentemente, este cambio de contexto, en las condiciones en las que se encuentra el Estado actualmente, debe impactar en la respuesta que dé el Poder Judicial a la sociedad. Por un lado, debe mantenerse firme frente a los poderes fácticos, digamos, que los intereses de los poderes fácticos no permitan que el Poder Judicial sea utilizado como un instrumento que vaya en detrimento de las políticas distributivas que se llevan a cabo en la actualidad. Entonces, en primer lugar, un límite de los poderes fácticos. Y por otro lado, un límite frente al propio Estado en cuanto a la vulneración de derechos. Es decir, un Poder Judicial que reconozca las desigualdades sociales reales existentes en la actualidad. Algunos pasos se están dando. Curiosamente, en materia de violencia institucional, en materia de torturas, han hecho más los ministerios públicos que el propio Poder Judicial, ¿no? Ahí está la pelea de la Defensoría General por el acceso a la justicia, la lucha contra la tortura, la política criminal diseñada por la Procuración General en materia de violencia institucional, la política criminal que se está desarrollando en materia de criminalidad organizada. De algún modo esto muestra que el sistema penal está volcándose sobre los sectores de menor vulnerabilidad. Y por otro lado, la necesidad de acompañar algunos procesos de cambio. Precisamente la reforma al Código Penal es un instrumento formidable para reconocer estas desigualdades sociales y por otro lado para recaer sobre los sectores más poderosos. La responsabilidad de las personas jurídicas es un instrumento, por ejemplo, eficaz para recaer sobre la criminalidad empresaria organizada. La reforma procesal, el sistema acusatorio, aunque con algunos cuidados tenemos que ir hacia un sistema acusatorio, desde Justicia Legítima estamos acompañando ese proceso, aunque tener cuidado con qué tipo de sistema acusatorio acompañamos, que no se transforme el sistema acusatorio en el mejor instrumento
para que la picadora de carne funcione a la perfección. Algunos ejemplos de eso tenemos. Chile, por ejemplo, ha reducido de manera drástica sus presos en prisión preventiva. Pero claro, los sectores sobre los que recae ese sistema, con una vulneración a veces de las garantías en el juicio, con el recurso permanente del juicio abreviado, bueno, cuidado con el sistema acusatorio que defendemos. Defensa del sistema acusatorio, pero que no sirva para confirmar la selectividad del sistema, sino como un instrumento que pueda ser utilizado político-criminalmente para recaer sobre los sectores más aventajados. En definitiva, posiblemente la solución esté en la vuelta al proceso de memoria, verdad y justicia. Hay un ámbito en el que el Poder Judicial, y este es el ámbito en el que el Poder Judicial ha demostrado que es capaz de acompañar políticas de Estado. Y como se dijo desde dentro del Poder Judicial, el proceso de memoria, verdad y justicia pertenece al contrato social de los argentinos, esto es verdad. Pero esto también genera obligaciones, esto genera responsabilidades. La responsabilidad que esto genera es la de asumir el rol que le cupió al Poder Judicial durante la dictadura cívico-militar. La asunción de responsabilidad frente a las víctimas, frente a los familiares y frente a la sociedad. También el Poder Judicial tiene el deber de pedir perdón a la sociedad por su participación en el golpe de Estado. Muchas gracias. Bien, cedemos ahora la palabra a Mario Portela, es juez de Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Bueno, muchas gracias al panel y a la organización de este conjunto un tanto anárquico que parece justamente un taller de forja. De ahí su importancia. Y perdonen que use esta palabra. Bueno, me tocó hablar de ideología y justicia. Y de alguna manera mis devaneos teóricos comenzaron por plantearme, bueno, empiezo cuando estudié Trasí, sigo con Marx, voy al Althusser y digo, qué aburrido. Qué aburrido todo eso a esta altura del partido y en este tipo de auditorio que está esperando de alguna manera otra cosa. Tal vez esto sería tarea para un politólogo sueco con un decano en Estocolmo, pero yo no soy sueco ni tengo decano y mucho menos una becaria pelirroja, que sería lo más interesante de todo. Bueno, pero la cuestión entonces es que lo que sí no quiero dejar de resaltar es que nuestro gran Carlos Cosio ocupó los postreros años de su vida en una nociología del error, que era justamente el estudio de la ideología en la decisión judicial, cosa que toman autores muy modernos y contemporáneos norteamericanos como Duncan Kennedy, cuando se refieren justamente a la tarea de los jueces y a cómo los jueces aplican derecho. Paso también por alto toda una generalizada opinión académica, Julia Kristeva, por ejemplo, que dice que las nuevas generaciones ya no tienen ideales, porque ya nadie propone ideales, y que entonces, afortunada o desafortunadamente, ya nadie cree en el Che Guevara, sino que esos ideales, esos valores han sido reemplazados por otros valores tóxicos, ¿no?, que vienen con el consumo y el afán de pertenencia y este otro tipo de cosas. Pero esto no es una tribuna donde haya que validar posiciones teóricas, sino que estar en justicia legítima en este momento histórico es de alguna manera estar en un puesto de lucha por una justicia mejor. Y entonces un puesto de lucha por una justicia mejor implica necesariamente no perderse en teoría, sino más bien concretar en acciones prácticas. Me quedo entonces para decir que ideología no es algo que elijamos tener o no tener, sino que tenemos. Porque es algo así como un par de anteojos, y el par de anteojos nos permite ver la realidad. Y la realidad se modela de acuerdo a los anteojos que tenemos. Y esto es la ideología. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en una tribuna como esta es ¿dónde compraron los anteojos los jueces? Porque los jueces tenemos anteojos. Yo me acuerdo de dos ejemplos claritos, uno de Calamandrei, cuando habla de los caminos,
cuando él hereda el estudio de su padre y abre el cajón de un escritorio y encuentra una libretita negra, y en la libretita negra estaban por orden alfabético todos los jueces de la región, y estaba prolijamente anotado quiénes eran los padres, quién era la mujer, de qué club de fútbol eran, a qué peluquero iban, qué sastre los vestía, y le había puesto como título Los Caminos, ¿cierto? O sea, los caminos para llegar a algún lado. Y me acuerdo de un destacado procesalista penal que no puedo nombrar, que fue profesor nuestro allá en las décadas del 60, que decía, miren, es muy fácil determinar qué pena se le va a aplicar a un delincuente en determinado delito, porque depende eso de cómo me levante yo, de cómo me dé el desayuno mi mujer, de la manera en que tenga planchado el pantalón, y entonces de acuerdo a eso le pondremos unos añitos más, unos añitos menos. Esto es, tengo contemporáneos, la gerontocracia militante, como dijeron algunos, con mucha mala fe, tengo algunos compañeros que dan testimonio, pueden dar testimonio de estas cosas. ¿Cómo se adquiere la ideología? Fundamentalmente la ideología se adquiere a través de dos tipos de educación. La educación, todos sabemos, es un control social, el control social más fuerte que existe dentro de un conjunto determinado. Por eso Sarmiento se preocupaba tanto por la educación, porque él sabía que controlando la educación controlaba la sociedad. No era un afán exclusivamente... No era nada más que tener un afán teórico por la educación, sino que justamente el tema estaba ahí, metido ahí. Entonces, obviamente, la mayor parte de los jueces tienen, coincido con el panel anterior, tienen una ideología de clase, fundamentalmente porque todos ellos son de clase media baja, clase media alta, pero en general de clase media, y pertenecer a la clase media tiene un rasgo, una marca identitaria que los hace pasibles de incurrir en todas aquellas sonceras nacionales que señalaba Jauretche. Especialmente las que se refieren al medio pelo, como corresponde. Vale decir, y este medio pelo es un condicionamiento muy importante, porque provoca un individualismo muy fuerte, un fuerte desconocimiento de la solidaridad y de la cooperación, que son formas de vida, y además tienen un terrible temor de que los que están abajo puedan acceder a ellos y una feroz envidia hacia los que están arriba. Esto termina entonces con una posición fuertemente conservadora en lo político, que incluye todos los rasgos del conservadurismo reaccionario. Vale decir, una fuerte dosis de homocentrismo, con minusvaloración de la mujer y del resto de las minorías sexuales, y se va plasmando una ideología que inevitablemente va a llevar a determinadas consecuencias, algunas de las cuales señaló recién el doctor Palermo. Pero además de esta pertenencia de clase, no de asimetría, sino de esta pertenencia de clase, viene después la educación sistemática. El futuro juez entra en la escuela, primaria y secundaria, y se exacerban estos estereotipos conservadores, ya que se centran en éxitos que se consiguen en base a estudio memorístico y a logros individuales. Jamás está presente la cooperación, jamás está presente la creatividad, jamás está presente la comprensión, jamás está presente el estilo crítico, salvo excepciones. Pero por suerte, después viene la facultad. Y en la facultad se potencia todo. Soy docente de la facultad, o sea, yo critico a los jueces porque formo parte del conjunto y critico a los docentes universitarios porque hace más de 40 años que soy profesor de la... salvo unas terribles vacaciones obligatorias que me hicieron tomar entre el 74, yo fui uno de los primeros echados, entre el 74 y el 84, hace más de 40 años que enseño, y entonces me refiero básicamente a la enseñanza del derecho en las facultades públicas, en las universidades públicas, que son las que me interesan, porque son las que tienen que formar intelectuales públicos, son las que tienen que formar gente dedicada a servir a los demás. No me importa la enseñanza privada donde hay que formar juniors de grandes estudios. Me interesa la universidad pública, que es donde hay que formar a la gente que realmente debe ser formada, en la gente como debe ser formada. Y yo no voy a señalar las concreciones y por supuesto voy a dejar a salvo grandes excepciones, pero no puedo dejar de señalar las omisiones
que tiene la enseñanza de grado en el estudio del derecho, que llevan a consolidar esta ideología espantosa que suele tener el Poder Judicial como clase y que hace que se hayan creado reactivamente organizaciones como la nuestra, donde tratamos de salir de este mare magnum. Por lo pronto, la forma de enseñar y aprender, ¿vale? Es decir, enseñamos y aprendemos exactamente. Yo tengo la desgracia de tener abuelo abogado, padre abogado, hijos abogados y hasta nietos que se están por recibir de abogados. Bueno, la manera que estudia mi nieta y la manera que estudiaba mi abuelo en 1913 era la misma. Ahora hay computadoras, pero no se usan para la enseñanza, vale decir, se prescinde de cualquier medio técnico, se sigue utilizando el mismo aparato memorístico, tratando de valorizar esa porción más estúpida del cerebro, que es justamente la memoria, porque este telefonito tiene mucho más memoria que cualquiera de nosotros. Bueno, esto por supuesto, se exige el estudio de códigos y de leyes casi de memoria, dándose la estúpida paradoja de que hay alumnos que estudian códigos que el día que se reciban van a estar derogados. Entonces, salvo que estemos con la paradoja, claro, salvo que estemos de acuerdo con la paradoja de aquel profesor de la Universidad de San Marcos Lima que una vez en un congreso de filosofía del derecho dijo, no, yo enseño quiebras, pero enseño quiebras por la ley vieja, porque era mucho mejor que la nueva. Y claro, será todo lo mismo. Es absolutamente igual, enseñar por la ley nueva, por la ley vieja, da lo mismo. Por supuesto, ni hablar de la falta de incentivación del espíritu crítico, vale decir, no hay alumno de la universidad pública argentina que tenga menos espíritu crítico que el de derecho. O sea, el alumno de derecho cae entonces en el peor de los positivismos, el decir que es buena la ley porque está. El positivismo que ni siquiera Kelsen imaginó, porque Kelsen sabía que había, claro, es el peor de los positivismos, según decía en su momento Bobbio. Pero ¿qué se omite en la enseñanza de la Facultad de Derecho? Bueno, entre las miles de cosas que se omiten, se omite estudiar legislación tributaria para evitar diseñar modelos normativos no regresivos de imposición. Se silencia absolutamente el funcionamiento de la Constitución de 1949. Hay un silencio absoluto. Hay un silencio absoluto en jurisprudencia y doctrina que ocurrió, que se aplicó entre 1945 y 1955, como si hubiera habido un extraño agujero negro normativo en esa época, y esto no contara para nada. Pero sí, como decía recién la primera panelista, se estudian sesudamente las acordadas de la Corte, especialmente la del 30, con cita de Constantino, como si esto fuera realmente un apoyo doctrinario importante. Nadie explica en derecho público o en derecho constitucional los desajustes que se producen entre una constitución modelada bajo el espíritu norteamericano y un derecho administrativo franco-español, que se llevan a las patadas y que producen, por ejemplo, estos desajustes en el caso del federalismo, que a nadie se le ocurre estudiar porque como todo viene digerido y dado, entonces seguimos haciendo las mismas cosas. Ni hablar, recién habló muy bien el juez civil, pero ni hablar de las omisiones en derecho civil. Yo casi me agarra un infarto prematuro cuando vi que mi nieta estudiaba parte general por Llambías. Llambías. ¿Y dónde está? Y la identidad de género, la persona y la identidad. ¿Qué va a decirnos Llambías de todo esto? O sea, son cosas que realmente... Y me imagino que lo mismo va a ocurrir en familia y mucho peor va a ser en contratos. No se explica para nada, pese a que hay una materia entera que se llama derechos reales, una materia entera, un civil entero, pero nunca se explicó la función social de la propiedad adecuadamente. No se explican los bienes comunes. Sin advertir que es mucho más importante para la integración comunitaria cuidar una plaza, un monumento, cualquier cosa, que toda la retórica que pueda que pueda decir el profesor o el titular de cátedra acerca de un elemento cualquiera de la propiedad privada. Ni hablar del derecho comercial, porque ahí ya es patente. Primero que los abogados son todos los seniors, ya no los juniors, de los grandes estudios.
De suerte tal que la solución de todos los problemas del derecho comercial siempre pasa por el que tiene más, no por el que tiene menos. Se abandona al cliente del banco, se abandona al cliente de las telefónicas, se abandona al consumidor, por más que la Constitución le ponga reparos, pero hay una situación real de abandono, especialmente en la gente vulnerable, porque a lo mejor uno la sigue porque tiene tiempo, porque tiene ganas de molestar, pero hay gente que no puede. Es justamente lo que hablaba hoy Granowski del paciente. El paciente no puede perder su vida en una telefónica haciendo un reclamo porque le cobraron 50 pesos de más y se lo siguen cobrando. En consecuencia, bueno, ni hablar del tema de las quiebras, ni hablar del cuidado de los grandes fallidos, ni hablar de la falta de cuidado de los trabajadores, ni hablar de las fábricas recuperadas. No quiero tampoco mencionar las omisiones en derecho intelectual, derecho de patentes y derecho de marcas, donde ahí están los señores de eso, de los estudios, que además son los que escriben los libros de patentes y marcas, y que además los jueces aplican de acuerdo a esos libros que son de los tipos que litigan ahí. Vale decir... Pero claro, estos son los jueces sin ideología, estos son los jueces impolutos, estos son los jueces que no jamás aceptarían el llamado telefónico de nadie para que, un congreso puede ser, pero jamás aceptaría yo un llamado telefónico de nadie. La Corte ha dicho que hay dos políticas públicas, que son la política del ambiente y la política de los derechos humanos. Sin embargo, no replican el estudio de las facultades de derecho. Me tengo que referir con tristeza a lo mismo que decía Palermo recién respecto a la política de derechos humanos. Nuestras cátedras de derecho penal están plagadas de amanuenses porque son pagos por fundaciones dudosas que no solamente no enseñan lo que ocurre en los juicios de lesa humanidad, sino que denostan de los juicios de lesa humanidad. Porque dicen que se condena sin pruebas, porque dicen que no se aplica el debido proceso, porque dice que no se fundan las sentencias, que las sentencias no están fundadas. En Circuito Camps me podrán discutir la fundamentación, pero 1.400 hojas de fundamentación escribimos, 1.400 hojas. Nadie las miró, estará mirándolas en este momento Casación porque tiene la obligación, pero nadie las miró. Pero sin embargo me canso de leer cartas donde dicen a fulanito se lo condenó sin pruebas. Nunca tuvimos una foto de ningún civil con una picana en la mano ni con una pistola pegándole un tiro en la cabeza a un detenido desaparecido. ¿Esto significa que no hay pruebas para el civil que era ministro de gobierno? ¿Esto significa que no hay pruebas para decir que Martínez de Oz era tan genocida como Videla? En una palabra, no estamos desde la cátedra construyendo teorías dogmáticas que permitan el castigo, el juzgamiento de la macrocriminalidad, tanto del genocidio como de la macrocriminalidad que se refiere a la trata de personas y que se refiere al narcotráfico. Porque también es partícipe de trata el comisario de una seccional que tiene a 2 cuadras un prostíbulo y no lo allana. Ese también es partícipe de trata. Y ese es partícipe de trata porque junto con el ministro tenía deberes especiales que incumplió. Entonces hay toda una teoría normativa que castiga este tipo de cosas y los castiga con la pena de la coautoría, porque hay una importante corriente que dice que son coautores. Esto se ignora absolutamente en las facultades de Derecho. Es un tema que no se toca. Por supuesto, el posgrado no hace más que reiterar estas enormes falencias, y ni hablo del posgrado para después pasar al escalón superior, que son las academias nacionales, clubes de amigos. Clubes de amigos que están integrados por gente, qué sé yo, por ejemplo, Vicente Massot, Blaquier, forman parte de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales emitió un feroz comunicado, parecía que se destruía el mundo y la República sobre todo, cuando la Corte dictó los fallos Simón y Arancibia Clavel porque dijo estamos resignando soberanía al hacer de la Corte un tribunal de segundo nivel con respecto a tribunales internacionales de derechos humanos.
pero no dijo nada cuando resignábamos competencias en el CIADI, pero no dijo nada cuando aprobábamos leyes de inversiones extranjeras que permitían la introducción de capital especulativo sin ninguna clase de restricciones. Eso no era resignar soberanía. Por eso es, Schifrin Dixit, que en el fondo esta ideología hace que los jueces que leen todos los días la tribuna de doctrina se interesen exclusivamente por su sueldo, su estabilidad y su carrera. Como, por supuesto, y además, perdón, me había olvidado la exención de pago de ganancias, porque no vamos a meternos con ese tema, ¿no es cierto? O sea, sueldo, jubilación, carrera y el pago de ganancias que no nos toque. Por supuesto que esto asienta el homocentrismo conservador, el desconocimiento de tratar a las víctimas, el desconocimiento de tratar a los testigos en estos megaprocesos que estamos teniendo a cabo todos los días en nuestro país, desconocen toda problemática social y fundamentalmente se cuidan entre ellos con esta protección corporativa que surge entre pares, hagan lo que hagan o hayan hecho lo que hayan hecho. Salta, Mendoza, la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca y Jujuy son tristes ejemplos de protecciones corporativas a jueces que, como alguien dijo, no merecen haber sido jueces. Pero como estos individuos los defiende la nación, que es la tribuna de doctrina, y además es gente bien y yo soy medio pelo, entonces necesariamente tengo que estar dentro de ese escudo de protección corporativa. Aparte de esto, y lamentablemente, esta ideología lleva a un muy escaso apego al trabajo. Porque fíjense ustedes que, claro, porque un juez burócrata es imposible que lo echen. Nadie le va a hacer un jury a un juez y lo va a poder ganar cuando el juez no trabaja, y los jueces no trabajan. Los jueces de tribunales orales hacen pocos juicios o no hacen ninguno. No quiero darle la razón a Luis Niño porque después se agranda, pero la cantidad de juicios abreviados es calamitosa. Los fiscales no investigan, no llevan las causas a juicio. Yo he visto fiscales de juicio que dicen tengo pánico escénico. Lo he visto, no estoy mintiendo, y entonces no van a juicio y buscan abreviar, buscan hacer cualquier cosa con las causas. Por supuesto que los fiscales, no digo yo que los fiscales tengan la culpa de la inseguridad, entre comillas, pero los fiscales realmente no llevan a cabo una tarea investigativa adecuada a su rol. Porque hay cosas mínimas que tendrían que hacer si tuvieran un mínimo apego al trabajo. Y como alguien dijo, los jueces no abandonamos nuestras poltronas, porque estamos muy cómodos. Insisto, de ahí nadie nos puede echar. Esto cimenta sobre todo dos pilares básicos de la ideología judicial. Los jueces somos independientes. ¿Somos independientes de quién? Somos independientes del Estado y la lucha política y de esto y del otro. Pero, como dije hace un rato, si alguna corporación, alguna fundación me invita a algún congresito con el viaje pago, bueno, de golpe resulta. Fíjense qué paradoja. La Cámara de Casación sacó el presidente dijo, los jueces tienen que trabajar. De golpe están en Chile el presidente del Consejo de la Magistratura, un juez subrogante de la Casación que es presidente de la asociación, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, todos están en Chile. ¿Quién trabaja? En una palabra, esto de la independencia aparece así, y después viene el tema, y los jueces somos imparciales, el juez de tenis. Y entienden imparcialidad por neutralidad afectiva, y el juez no puede ser un neutral afectivo. Pobre juez de la vida quien antes no fue reo, decía Cosio. El juez tiene que estar involucrado en el proceso. Jamás puede haber en el juez ninguna clase de neutralidad afectiva. Panorama negro. ¿Cómo se revierte con esto? Se revierte con este tipo de asociacionismo. Se revierte tomando esto como un puesto de lucha, pero comprometiendo no solo jueces, fiscales, defensores, sino justamente lo que se hace acá, todos los actores sociales. Porque con esto vamos a lograr mejoras en el sistema de selección, vamos a lograr mejoras en el sistema de nombramiento, vamos a nombrar mejoras en el sistema de enjuiciamiento de los jueces que no deben ser jueces. Yo quiero, para consuelo de ustedes, decirles que hace mucho tiempo y para otra sociedad, un gran autor que era Paul Nizan decía en Adén Arabia,
enseñan la sabiduría en las revistas y escriben obras con citas y buenas razones. Entran en sociedades de sabios, convocan congresos para decidir los progresos que hizo el espíritu durante el último año y los progresos que todavía les falta hacer. Estas conmemoraciones les permiten viajar. Presentan ideas bien construidas, teorías sutilmente elaboradas sobre psicología, moral, progreso, abstracciones que resultan útiles. Son bonachones, dicen que la verdad se capta al vuelo, emiten mensajes sobre la paz y la guerra, sobre el futuro de la democracia, sobre la justicia, sobre la creación de Dios, sobre la relatividad, la serenidad y la vida del espíritu. Componen vocabularios porque entre todos han descubierto: una vez que los términos estén correctamente definidos, los problemas dejan de existir. Nos ruegan que tengamos paciencia. El mundo va a ser cambiado próximamente. Muchas gracias. Bueno, Horacio Corti, defensor general de la ciudad, te toca. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lástima la dificultad de hablar después de la elocuencia de mi colega, que va a ser muy difícil de poder emular. Y creo que voy a decir casi lo mismo, pero con otros matices y otro tono. No iba a hablar de la clase media, pero eso tal vez muestra la diferencia de tono. Para mí, cuando él hablaba de la clase media, yo en realidad pensaba en nuestra tradición argentina y en contorno, ¿no? Que cuando leyó a Arl dijo que la característica de la clase media es la traición, ¿no? Y todos sabemos además que el que traiciona una vez, traiciona 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y tal vez nos da una historia muy trágica, y que es las características de la trágica historia argentina. Entonces, tal vez repitiendo con matices lo que dijo mi colega, voy a hablar brevemente de 5 o 6 puntos que quería destacar. Lo primero, la verdad, lo feliz de haber o de retomar el concepto de ideología, que la verdad es un concepto hoy en día muy inusual, y en realidad es un concepto que está unido a la historia de las luchas populares desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Uno piensa, 1845, Marx, la ideología alemana, hasta un ciclo que puede ser, él lo nombró, Althusser, pero Althusser escribió Ideología y aparatos ideológicos del Estado, muy modestamente hablaba de notas de investigación a final de los años 60. Y hay todo un ciclo de una investigación y de una reflexión muy sofisticada sobre lo que es la ideología, que a su vez está vinculada a sin número de prácticas sociales y movimientos políticos que hoy en día parecen realmente olvidados. De forma tal que nos pasa algo muy complejo, y es que cuando nosotros mismos empezamos a reflexionar sobre la ideología, parece que toda esa historia no existió. No es como si no hubiera existido Lukács, Gramsci, Althusser o todos aquellos que debatieron a lo largo del siglo XX sobre la ideología, y al menos modestamente a mí, gracias a ellos tuve mi formación política. Ahora, cuando estamos hablando ahora de ideología, no, claro, parece que estamos hablando en un sentido un poco mucho más simple que aquel sentido que fue discutido en toda esa historia, que es la idea de punto de vista. Finalmente, aquello que quiere señalar este panel, que todo aquel que habla desde un lugar. Y eso también le ocurre a los jueces. Es decir, los jueces están expresando un punto de vista, una perspectiva, hablan desde un sistema de pensamiento determinado. Aquello que queremos decir es que no hay un no lugar a partir del cual alguien pudiera hablar. Tal vez ese no lugar está simbolizado por Dios o el sujeto de la ciencia, pero eso no es algo posible a los que practicamos el derecho, y menos aún a todos sus operadores más prácticos como son los jueces. Entonces, los jueces hablan desde un lugar, y ese lugar es un lugar ideológico, o es una de las formas de mencionarlo. Desde esa óptica, evidentemente, todos los jueces tienen una ideología, porque todos los jueces expresan un punto de vista social, político, cultural, humano, afectivo.
como dijo mi colega, para comprender la vida social, las relaciones con el otro y a uno mismo. Es claro que esa ideología no es algo objetivo, total, es como uno encuentra un vaso y uno dice, esta es la ideología, pero tampoco es algo puramente caprichoso o ocasional, como podrían ser los gustos de las personas. No, es algo que está construido socialmente, eso hace que no haya tantas ideologías como sujetos o personas hay. Hay un número determinado de ideologías en las cuales uno, lo sepa o no, está inserto, uno las asume, uno las desarrolla y uno ejerce la práctica y toma decisiones en el Poder Judicial a raíz de la ideología que a uno lo sostiene. Y creo que lo que sucede, y eso es otro elemento, creo, de nuestra tragedia en cierto nivel, es que, claro, siempre que hay una ideología dominante. Es decir, hay una ideología que domina sobre todas las demás y, a mi entender, esa ideología en el día de hoy es una ideología liberal conservadora, con sus matices, porque las ideologías no son bloques homogéneos de ideas, sistemas coherentes, sino que tienen un conjunto de ideas, opiniones, sentimientos que pueden ser muy diversos, pero que están recorridos por algún hilo común, y ese hilo común, a mi entender, puede ser llamado una visión liberal conservadora del derecho, que al ser dominante es el sentido común, es decir, es aquello a partir del cual todos los que se dedican al derecho en principio piensan. Y claro, como es el sentido común, parece que piensan no desde un lugar en particular, sino desde un lugar que se presenta como obvio, ¿sí? Como el lugar natural. Y en realidad eso nos puede permitir recapturar uno de los sentidos más tradicionales de la ideología, que es hacer pasar lo particular por universal, hacer pasar un interés en particular, una visión concreta en particular, por una visión general, universal, obvia, natural, etc. Y eso es lo que hace la ideología, naturalizar y hacer pasar como obvio condiciones que en realidad son ultra particulares y que tienen condiciones políticas, sociales, culturales, estratégicas, etc. En ese sentido, en la comunidad jurídica hay una especie de hiperideología, de una ideología al cuadrado. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene su ideología y a su vez la mayoría considera que no la tiene. Es decir, que aquello que expresa no es ideológico, con lo cual están actuando en un sentido ideológico más tradicional del término. Bueno. Y esto ocurre en toda la comunidad jurídica, en todas sus instituciones, porque finalmente no es algo que ocurre en el Poder Judicial, porque hay justamente un sistema ideológico que pasa por el Poder Judicial, por la universidad y por los circuitos institucionales a través de los cuales se produce y distribuye el saber de los juristas. Es decir que nuestra tarea es muy compleja porque no está limitada al ámbito de la justicia, sino que tiene que interactuar con lo que sucede o con las resistencias que pueden haber en los ámbitos universitarios, intelectuales, de investigación y demás. Claro, ¿y qué es lo que nos sucede? A mí me da la sensación de que la ideología que nosotros expresamos, o al menos en mi caso, es una ideología minoritaria. Es una ideología que frente a lo dominante es una rareza o es algo bastante escaso. Y mi forma de mencionarla en común con muchos otros es una ideología nacional y popular sobre el derecho. Y es claro que lo nacional y popular es minoritario, de una forma casi paradójica, porque en algún sentido es lo mayoritario en la vida social y política de nuestra comunidad. Y sin embargo, eso que es mayoritario en la política, en las expresiones populares, es lo minoritario intelectualmente en la comunidad jurídica. Y por consiguiente, si es minoritario en lo intelectual, va a ser minoritario en todos los operadores que toman decisiones prácticas, fiscales, jueces, profesores, investigadores, autoridades de diferente tipo, etc. Claro, acá mencionaban que la mayor parte de los que formamos parte de justicia legítima vienen del derecho penal. Yo que formo parte del derecho público no penal, la visión nacional y popular es ultraminoritaria. Pensemos en el derecho constitucional. Mario Kestelboin, a quien homenajeamos recientemente, designó al edificio central de la Defensoría como Arturo Sampay.
Bueno, Arturo Sampay escribió un libro clásico que es Constitución y Pueblo en 1973. Yo no sé si desde 1973 hasta el día de hoy tenemos un libro de una reflexión nacional y popular sobre el derecho constitucional como la que está en ese libro. Ahora, ese no es un problema de la ideología liberal, ese es un problema que tenemos nosotros, porque finalmente, desde el ámbito liberal, no sé, Badeni ha escrito un tratado de derecho constitucional, Sola ha escrito un tratado de derecho constitucional, Dalaví ha escrito, María Angélica Gelli ha hecho una constitución comentada. Incluso dentro de ese ámbito existe la apariencia de la superación, que a mi entender es lo que puede representar digamos, ese liberalismo de izquierda que representaba a alguien como Nino y todos sus sucesores, que finalmente es una variante del pensamiento liberal constitucional. Y sin embargo, nosotros hemos podido construir muy poco y eso creo que es una dificultad que tenemos a la hora de llevar a cabo una discusión intelectual en el ámbito del derecho público. Y creo que la situación es mucho más grave en el derecho administrativo, que lo mencionaba recién mi colega, o en el caso del derecho financiero y tributario, donde las voces que expresan lo nacional y popular son casi inexistentes. Eso nos implica, entonces, con lo que quiero terminar, muchísimos desafíos, porque si nosotros ahora queremos emprender modificaciones de reglas procesales contenciosos, tenemos que pensar, por ejemplo, de qué forma desde lo nacional y popular pensamos el derecho. Y eso es algo que tenemos que construir. Claro, me dirán ustedes que esto sucede en muchos ámbitos del conocimiento. Mientras escribía Sampay, no sé, Rodolfo Walsh escribió Un oscuro día de justicia, tal vez una de las mayores reflexiones literarias sobre la justicia. Y tal vez no tenemos una situación comparable en el día de hoy. Bueno, eso significa que ha habido una lucha, no solo política y estratégica, sino ideológica, que ha tenido resultados que estamos viviendo hoy en día y que hace a las dificultades para poder pensar y actuar y transformar la realidad. Como ven, yo es como que subrayo el aspecto trágico del histrionismo de mi colega. Leí demasiado Macbeth. Siempre hay dos más. Claro, exactamente. Y entonces, en ese desafío me gustaría señalar, para no robar más tiempo, algún elemento central que tenemos que repensar o cómo podemos repensar en términos nacionales y populares nuestro poder judicial, la función de los jueces y el derecho constitucional. Creo que una de las líneas centrales es ver cómo a partir del año 76 se desnacionalizó la justicia. Creo que hubo un proyecto sistemático de expropiarle al Poder Judicial Nacional poderes de decisión para transferirlo a otros poderes judiciales. Y eso creo que tuvo un momento simbólico al inicio mismo del proceso de reorganización de la dictadura cívico-militar, que fue la modificación del Código Civil, del Código Procesal Civil y Comercial, donde se modificó su artículo 1, a raíz de lo cual se empezaron a realizar prórrogas de jurisdicción en tribunales extranjeros. Claro, no se realizaron prórrogas de jurisdicción en temas secundarios, sino en un elemento central que articuló la política social y económica del proceso desde ese momento hasta el año 2003, que es la temática del endeudamiento externo. Hablar de endeudamiento externo es hablar de un sujeto político central que es el capital financiero internacional. Y eso, la actuación de ese sujeto implicó modificación de reglas que afectaron al Poder Judicial. Y como decía mi colega, creo que nunca escuché al Poder Judicial, a las asociaciones de magistrados, a los representantes de los poderes judiciales denunciar y expresarse sobre cómo se nos robaba capacidad de decisión. Y eso fue un proceso construido piedra a piedra desde el año 76, yo diría hasta el año 2003, que genera situaciones como la que vivimos hoy, en donde políticas estructurales de nuestro gobierno, como es el desendeudamiento público y la renegociación de la deuda pública externa, esté hoy en discusión en tribunales de otro estado, no en los tribunales argentinos. Y como decía acá el colega, en el ejercicio de la función judicial es fundamental la cuestión afectiva. ¿Cómo puede resolver
un juez que no vivió la crisis del 2001 algo sobre la crisis del 2001? ¿Qué puede sentir, qué puede percibir un juez que está sentado en su tribunal en la ciudad de Nueva York pensando sobre unas decisiones sobre títulos públicos que ocurrieron a miles de kilómetros de la comodidad de ese lugar? Es claro que es muy diferente la decisión que se va a tomar. Y muy extrañamente, en esos tribunales norteamericanos, hoy en día se encuentra en discusión si ha sido legítimo o no, no una cuestión de un tenedor de un título público, una situación particular individual, sino la totalidad de una política pública que a su vez está entrelazada con todas las políticas públicas que desarrolla el Estado Nacional. Claro, y acá con un último comentario para terminar, ¿no? En general tampoco he escuchado ningún comentario ni académico ni de reflexión jurídica sobre cómo está invadiendo ese poder judicial las potestades de las mayorías. Parece ser que esa es una discusión que pueden tener o se puede hacer cuando jueces defienden los derechos sociales o los derechos de la mayoría, pero cuando un juez está poniendo en crisis decisiones estructurales de esa magnitud, parece ser que nadie dice nada. Y es algo realmente bastante extraño y lo que muestra lo sesgado y lo ideológico, ya en otro sentido del término, de las reflexiones habituales que tenemos en el ámbito jurídico. Y es claro, uno puede preguntarse retóricamente cuál es la neutralidad y el grado de politicidad que tienen esos jueces que tienen en sus manos una decisión de esas características. Nada más. Bueno, finalmente para cerrar este panel y escuchar algunas preguntas, vamos a dar la palabra a Mario Weinfeld, periodista que, bueno, algunos hemos leído en página, lo hemos visto en algún canal de televisión, algún jueves por ahí, a la noche, y ahora, bueno, vamos a escucharlo sobre este tema. Mario. Muchas gracias. Yo soy periodista nomás y no soy fiscal. Lo que sí soy, curiosamente, aunque no estoy, es abogado. Ejercí la profesión 25 años largos, estudié en la cátedra de Llambías, y no solo eso, sino que como me tocó, yo entré a la facultad en el año 67, en el 68 empezó a regir la reforma del Código Civil de Borda, a nosotros nos hacían estudiar el código anterior porque no estaba vigente, en una dictadura, o sea, el código estaba escrito. No la reforma, mejor dicho. No, la reforma estaba escrita, pero no estaba vigente. No estaba Sergio Massa que podía impedir que se sancionara la reforma. Digo, no ocurría eso. Necesariamente iba a salir. Y nos hacían estudiar la normativa vigente que iba a cesar 6 meses después. Un poquito mirábamos también el otro. Nos enteramos, por ejemplo, cómo nos íbamos a divorciar 30 años después. Agradezco la invitación a Justicia Legítima. Me pregunto para qué me invitaron. Una respuesta propia sería porque mi corazón y mi mente están acá y no es poco decir, en el rol que tengo ahora, en el extraño rol que tengo ahora. Pero escuchando todas las intervenciones previas, digo, bueno, me surgen las clásicas preguntas del tímido, del judío y del psicoanalizado, que son dos cosas. Digo, ¿qué soy yo? Un abogado. ¿Y para qué estoy aquí? Sobre todo porque me piratearon varias menciones nacionales y populares que tengo que empezar a cuidar para retasear un poco, al politólogo, a la pelirroja. Y entonces digo, ¿por dónde arranco? Primero, renuncio a toda pretensión de sistematicidad que han tenido muchos. Hablemos algo, pues, de ideología, y en algún momento voy a caer en la anécdota, que es el gran rebusque de todos los falsos profetas, digamos, y bueno, y que alivia un poco. Ideología, visión del mundo, una visión organizada, estructurada, algo que explica todos los fenómenos, ¿no? Los sintetiza de alguna forma y los cifra. ¿Cuál es la ideología general del Poder Judicial? Piensa uno que una vez huyó de eso. Y no les voy a contar mi biografía porque no importa, pero sí a veces trato de aplicar, no los aspectos biográficos en los que no me intereso ya ni yo, pero sí, digamos, los motivos que hicieron que en un momento me hastiara de algo que fue mi vocación. Cosa que a algunos les puede pasar y a otros no, pero que pasaba.
Primera cuestión, dice algo que es muy claro y por eso lo diré con enorme velocidad. La cuestión de la oscuridad, ¿no? Es decir, esto lo han estudiado. Si otros han renunciado a tantas fuentes eminentes, yo renuncio a Foucault, renuncio a Lacan, renuncio a todo, pero está claro. Hay en el esoterismo es una fuente de poder. Si la persona a la que yo me dirijo, a la que yo interpelo, no entiende mi jerga, puede llegar a pensar que yo soy inteligente y profundo y que conozco cosas que ellos no conocen. Y ahí aparece esa jerga imposible en la cual hay un uso del latín que ha abandonado hasta la Sacra Iglesia Católica a esta altura, porque Francisco ya no habla en latín, dice hagan lío. Pero vuestra señoría, la alzada, que no es una mujer entusiasmada, sino un tribunal superior. En fin, y por supuesto todos esos títulos nobiliarios y esa cuestión, ese paradigma que en este espacio y en este momento y hace un largo rato, pero sobre todo en este espacio está cuestionando, que es aquel de que los jueces hablan, no solo hablan por sus deberían hablar por su sentencia, cosa que me enseñó mi papá. Mi familia, 2 generaciones, mi viejo y yo, mis hijos huyeron todos. Pero eso de que los jueces hablan solo por sus sentencias y hablan solo como en sus sentencias, o sea, de modo que no los entienda, digamos, ¿no? Que ningún humano, aún alguno medianamente versado, puede entenderlos. Este es el mundo de la oscuridad, el mundo de lo cifrado, el mundo de un lenguaje difícil, que yo ubicaría, o que por darle una hipótesis para que otros, a veces los periodistas queremos hacer eso, una hipótesis o un trazo para que otro lo cuente mejor. Yo ubicaría la ideología del Poder Judicial en una característica, que es un poquito dibujadita, digamos, que es la distancia. O sea, el Poder Judicial está lejos. El Poder Judicial está lejos. El Poder Judicial está arriba, ya lo dije, está arriba de la gente común, está arriba de su lenguaje, está arriba de sus problemas. Está lejos en el espacio, está lejos uno de los problemas cotidianos que muchos de ustedes saben que algunos de los códigos procesales deberían resolver, es la cercanía física, ¿no? De los jueces, de los fiscales y demás con los litigantes en una sociedad de masa donde si la gente no puede ir al mercado central a comprar barato, menos puede ir a un tribunal a 700 cuadras a no ser atestiguar sobre qué cosa o sobre cualquier otra. Está lejos en el tiempo, porque la lentitud de la justicia hace que los hechos se sustancien muchísimo después y que vayan testigos que no pueden, humanamente, salvo casos tremendos y terribles como se nos han contado, como los de derechos humanos, de la violación de derechos humanos, que se recuerdan porque se han vivido con ellas, porque se ha hablado, porque se ha cargado y porque bien o mal se ha declarado infinidad de veces en los zigzags de lo que fue la historia de Argentina en esta materia. Pero ¿cómo se puede acordar un testigo que vio un choque hace 5 años, a qué velocidad venía el auto atrás en Lavalle y Talcahuano? ¿Cómo de antes va a acordar? Es decir, obviamente ese testimonio se dibuja. A veces se dibuja bien, incluso a veces más o menos se llega a un ersatz de verdad. Pero lo cierto es que la distancia en el tiempo, la lejanía, es otro mal endémico y es muy pesado. Y la otra distancia, ya lo dije, la otra distancia es de la sociedad, de la gente común, de aquellos que yo creo que son y deberían ser la sal, la carne y la sal de toda la administración pública, de todo el ejercicio de lo público y de toda la política, y por qué no del Poder Judicial. Se ha hablado, Corti habló muy bien de esta cuestión y habló bien de esta decisión ideológica entre, inclusive lo que son las mayorías populares, o por lo menos hay ciertas formas de pensar, yo diría más, aparte de las mayorías numéricas, ciertas formas de pensar extendidas en la Argentina y el modo de pensar que se tiene en los cenáculos o en las mayorías de las facultades de derecho que hace siglos que no transito y del Poder Judicial. Y yo digo, me parece también por ubicarlo y sistematizarlo que hay una cuestión que es interesante, que es el gran dilema de nuestras democracias de esta etapa, de nuestros regímenes políticos, especialmente aquellos que tanto valoramos, ¿no? Los que hay en nuestra región en este momento, esos regímenes nacionales, populares, populistas, bolivarianos, vaya uno a saber, pero que medianamente tienen una matriz, una forma de pensar, un grado de legitimidad alto, que es el dilema entre capitalismo y democracia. O sea, si vivimos condenados al capitalismo y vivimos anhelando la democracia. Y en esta tensión, que es difícil, los gobiernos populares se manejan lo mejor que pueden, y muchas veces cediendo, y muchas veces entregando, y muchas veces sin encontrar
cómo empujar las fronteras. Y la impresión que da, es mi impresión, un poquito pesimista de movida, después habrá que ver, es primero que la función judicial en general, por supuesto nada es 100%, nada es absoluto, nada es blanco y nada es negro, pero la función judicial en general es una función restauradora de un orden anterior. ¿No? Es decir, ocurre algo, ocurre un crimen, debe repararse, o sea, el culpable debe ser sancionado, las víctimas deben ser compensadas, ocurre un choque, ocurre un conflicto de interés, ocurre una disolución de una pareja, en fin, la política y la restauración supone, creo yo, implícitamente algo justo, por lo menos soportable en el régimen anterior. O sea, en definitiva, si uno restaura, dice, bueno, lo anterior estaba más o menos piola, pues si no, ¿para qué vamos a andar restaurando? Digamos. Entonces, yo creo que esa dificultad es íncita a la función judicial, no solo en la Argentina, me parece, sino en cualquier lugar, pero creo que entre nosotros hay algo que es muy pesado y muy denso, y no tengo tiempo para contar ejemplos, pero tengo algunos interesantes por ahí de mi propia praxis en viejos tiempos, que es muy difícil conciliar democracia y capitalismo en cualquier lugar, y en el Poder Judicial es aún más. Y lo es. Creo que lo es casi estructuralmente, si esa palabra se puede admitir. Pero encima lo es más porque ideológicamente una cantidad importante de sus cuadros están mucho más consustanciados con el capitalismo que con la democracia. Entonces, a partir de ahí, ¿vio?, las cosas se complican más. Le voy a contar la anécdota. Esas anécdotas quieren funcionar como fábula, como parábola, ¿no es cierto? Uno hace esto porque una pretensión. Pero me gusta la anécdota. Algunos que me conocen la escucharon alguna vez. Sirve también para aliviar la preponderancia de los integrantes, aquellos que revistan en el derecho penal y aún en el derecho público. Yo fui pleitista por varios lados, siempre por el lado de los derechos civiles, comerciales o laborales, que fue lo que más hice. Veo algún juez o camarista por ahí. Y siempre me acuerdo de esta anécdota, entre otras. Yo llevaba un juicio, representaba a un laburante que, pongámosle, que se llamaba Reyes. Reyes era cocinero en el concesionario de un hospital, que estaba tercerizado, obviamente, ¿no? O sea, es decir, que cumplía un servicio, estaba en una relación de dependencia formal y bien fijada. Un día Reyes está saliendo y lo pesca la seguridad, estamos hablando hace como 30 años, pero lo pesca la seguridad nomás, y le encuentra una bolsa de arroz con pollo que el ñato se llevaba y que manifiestamente, aún al decir de la patronal, no correspondía a la comida de los enfermos, porque la comida había sido satisfecha en regla, sino a los residuos, a lo que se iba a dejar. Reyes aducía que le habían dado permiso. Vaya a saber, señor, permiso, qué sé, no importa. La empresa decía que no, y obviamente entre nosotros, y en jerga técnica lo querían cagar, digo, porque obviamente a quién le importa, eso no importa a nadie, pero por algún otro motivo lo querían rajar, invocaron ese motivo por escrito, y le hicieron, y tuvimos que hacer el juicio por despido. Reyes era un tipo menudo, muy chiquitito, muy tímido. Y un día teníamos la audiencia de absolución de posiciones. Soberana imbecilidad la absolución de posiciones en materia laboral. Y soberana imbecilidad la supuesta igualdad de las partes en la que va el representante legal de Chrysler, y en este caso no Reyes, porque trabajaba en otro lado, y Márquez, que era otro cliente que tenía, y declaran en paridad. Y eso es confesión. Si Márquez se equivoca, que no sabe un pito de cómo hablar, se equivoca, no hace caso al abogado que le dice no hables nada, nega todo. Se equivoca, es confesión, es probatio probatísima. Es una situación de desigualdad en la justicia laboral, que es una de las más igualitarias, ¿no? Es decir, que hay una preocupación y hay un sentido. Reyes estaba preocupado por la audiencia, yo también. Uno cuando llega a una de esas audiencias, llega a las dos partes, se desiste. En general no se desistía. No, si se acuerda y se desiste. No se toma, listo, pasamos a otra cosa. Pero si uno no va o se cae, ¿y quién tiene más posibilidades de no llegar? Reyes, que vive en San Francisco Solano y tiene que llegar a las 8 de la mañana, o el representante legal de Firestone que va con el abogado. No importa, no importa, da lo mismo. Reyes está, y yo en general era y sigo siendo, a pesar de los achaques de los años, bastante puntual y bastante formal,
tenía estudiado mi tiempo y llegaba con lo justo. Me encontré, estaba en un edificio de Diagonal Norte del 700, que tenía como 9 o 10 pisos, y me encontré con un problema con el ascensor. No me acuerdo si no andaban los ascensores, perdón. Cosa altamente factible, o si había mucha cola, que es una contrapartida de esto, no sé. Cuestión que tenía, en lugar de subir en el ascensor, que era lo que esperaba, tenía que subir por la escalera. Insisto, fue hace muchos años, mi condición atlética igual no era formidable, pero por lo menos podía animarme. Empecé a subir trepando y insultando a mí mismo, preocupándome, ¿no? por el desamparo, que el desamparo a un laburante en una audiencia en ese medio. Y llego justo, ¿no? Llego transpirado, una cosa, un papelón, ¿no? Un tipo transpirado, la corbata por acá, el portafolio cayéndome, todo. Y veo a mi cliente de espaldas, menudo, chiquito, y veo un empleado del juzgado, un buen empleado, un flor de tipo, pero formal también él, seriecito, que canta, entonces sale y canta la carátula del expediente y dice Reyes contra concesionario, qué sé yo, contra lo que fuera. Y Reyes no me ve, porque yo sigo corriendo para que me vea, es decir, ya a la audiencia llego, ahí lo que quiero es que el tipo me vea y sepa que lo estoy amparando, que lo estoy cubriendo. Y entonces el empleado que grandote lo mira así de arriba abajo y le pregunta a Reyes, ¿usted es el actor? Y Reyes le contesta, dice, no, yo soy cocinero. ¿Y saben cuando recordé esta anécdota? La recuerdo siempre, por 100 motivos. Ganamos el juicio, lo ganamos y todo, lo ganamos. ¿Saben cuándo recuerdo esta anécdota? Cuando se discute el día de hoy, en un plano más difícil. Ojo, estamos hablando de la retribución de un trabajador, de la compensación, ¿no? De la compensación por lo suyo, del relajo a su dignidad que se le hace metiendo una acusación de robo para ahorrarse, qué sé yo, lo que hoy podrían ser 30 lucas, 40 lucas, ¿no es cierto? Estamos diciendo eso. Pienso siempre dos cosas. Primero, ese empleado que lo conocía bien, y que hasta podría identificarlo para los que están acá, pero no lo voy a hacer. Porque con Jean Díaz, sí, con ese, no, digo, era un buen empleado, pero tenía una matriz cultural. Él era un laburante como el otro. Él tenía que saber que no le tiene que decir actor a Reyes, que si le pregunta a usted Reyes sí va a saber contestar. ¿No? O sea, es decir, él tiene que saber, pero no lo sabe. Y no es que no lo sepa de mala fe, arteramente, que sea un agente de las empresas. El tipo no lo era, ¿no? Es decir, uno conocía a esa gente, no sabía a los empleados que eran más o menos gauchitos con las actoras, que acompañaban las conferencias, todos nos conocíamos. Pero tal vez no le entraba en la cabeza o no lo pensaba, o tal vez esa vez lo escuchó y, que se dadas las circunstancias, lo capitalizó. La otra la empecé a pensar y pensé poder traerla aquí cuando como periodista empecé a imponerme o a conocer todos esos juicios que existen, sí en materia penal, que me apasionaron, en los cuales se acusó a determinadas personas y se armaron brutos expedientes por el severo delito de haberse afanado un chocolatín día, un pedazo de carne en un supermercado o un sándwich en el propio juzgado. Circunstancias que pusieron en vilo a la jurisprudencia universal, pero que demuestran un grado, digamos, de disociación tremenda. Y también, cuando estamos hablando, como hablaron con enorme probidad Omar Palermo, Horacio Corti, Mario Portela, de niveles de impunidad gigantesco en las Fuerzas Armadas, en sus cómplices civiles, en las corporaciones, o sea, en los estratos más altos de la sociedad, ¿cómo puede ser que se gaste papel, tiempo, tinta y esto en discutir estas cuestiones? Y aún llegado el caso, ¿cómo puede ser que en un fuero como el laboral, que insisto, era de los más piadosos, y que constitutivamente no haya alguien que el primer día le diga a la empresa, vea, ¿sabe qué? A usted lo vamos a recagar. ¿No? Es decir, este planteo en una sociedad moderna de echar a un tipo porque se robó comida que no era comida, no se lo va a bancar. Lo voy a hacer crema. Digo, ¿se puede hacer? ¿Qué sé yo? Digo, en un punto se tiene que poder hacer y si no se puede estamos en problemas. Si hablamos de no capacito ni legitimo,
para hacer propuestas. Pero si uno habla de deseos o de cuestiones que le parecen interesantes, muchas de las cuales, por otra parte, uno ha aprendido de muchas personas que están acá y lo han ayudado con su saber, con su experiencia y con la generosidad con que comparten mucho de lo que conocen. Pero si la lejanía es el problema, si la distancia es el problema, una de las soluciones, o el camino, o la lógica de la solución, es la cercanía. La cercanía geográfica, la cercanía viene en parte con los códigos procesales, con la reforma de la justicia. Y acá voy a decir una cosita, digo, que la dije en su momento y es interesante. Me agradó, me interesó en términos generales la reforma de justicia que propuso el Ejecutivo en la Argentina, pero me pareció que le faltaba por lo menos una pata, para mi gusto la más diestra, digamos, o sea, la más sólida, que es la pata de aquello que es el funcionamiento del servicio de justicia mismo. O sea, lo vi como un planteo bastante superestructural, con algunas cuestiones interesantes y con la elección, la divertidísima y para mí válida, elección de los consejeros de la magistratura por voto popular, pero me parece que faltaba eso. ¿Qué pasaría en la Argentina de hoy, de hace 2 meses, si se hubieran creado en ese momento tribunales de consumidores de cercanía? O sea, ¿qué le pasaría a la propia política del Estado Nacional de precios cuidados si un consumidor, en vez de tener que acudir a 678, lo que está macanudo, digamos, o a un online, pudiera ir a un tribunal que estuviera a 5 cuadras de su casa, a dos, ¿no? A 2 del Carrefour que no cumple con la yerba mate Amanda. La cercanía, esa cercanía que seguramente se resuelve en función de eso, la cercanía temporal tiene mucho que ver con las formas de procedimiento, sin duda, con la reforma de los códigos procesales, el Código Procesal Penal que alguna se insinuó, que la presidenta también dijo que se va a hacer, con alguna forma de aligeramiento o de eutanasia de los procedimientos escritos, ¿no? Es decir, en definitiva, el tiempo también se pierde en una cantidad de papelerío y de trámites y demás que es insufrible. Confieso, voy a decir una cosa, es una vergüenza, no la cuenten y no la difundan más allá. Estudio bastante para escribir, para cubrir temas penales, que insisto, nunca fueron mi especialidad, pero por lo menos para cubrirlo desde el ángulo que yo puedo hacerlo. No entiendo cuál es el sistema de recursos penales en la Argentina. O sea, no entiendo cuál es el sistema de recursos penales. O sea, es decir, en definitiva, lo único que entiendo, es decir, porque aparte hay una cuestión que le preguntan a uno todos, los oyentes en la radio, la propia compañera, todos, sale una sentencia. Dicen, esto terminó. No, si terminó, ya está, se lo condenaron a uno malísimo, o lo absolvieron a uno buenísimo, o cualquier cosa así. Dice, esto terminó, o sea, ¿terminó qué quiere decir? Terminó, que ya está, que no, digo, que salvo, digamos, no, ya el tribunal celestial no hay nada. Uno nunca sabe si terminó. Nunca sabe, no puede legítimamente decir terminó, bueno, está fuerte, eso es importante, porque la casación, nunca sabe, digo, la acumulación recursiva es francamente tremenda. Y otra cuestión más general, que ya que hablamos de espacio y algo se habló, no sé usar las palabras exactas, pero me parece que ahí sí, como abogado, como ciudadano que soy, y como abogado que fui muchos años, uno dice, y acá se habló, digo, no, los jueces no pueden ser equidistantes, los jueces deben ser, si no justos, equitativos. En una sociedad marcadamente desigual, en la que buenamente se vota para hacer que sea menos desigual, se alega desde las vastas tribunas políticas existentes que hay que por lo menos mitigar hasta los, digo, todos lo dicen, uno no les cree a todos. La Argentina son estatalistas hasta los liberales y son igualitaristas hasta los igualitarios, son todos. Algunos mentira, pero de cualquier forma eso prueba que hay un, ¿no? Decían algunos decía que la hipocresía era un homenaje al vicio a la virtud, ¿no? Entonces, en definitiva, si esos discursos prosperan es porque tienen un grado, digamos, de raigambre, ¿no? Es decir, porque alguna validez tienen. Si es así, si la sociedad es desigual y bregar contra esa desigualdad es un objetivo, los jueces no pueden ser equidistantes y no pueden menos, que es una forma cruel de ser distantes. Los jueces lo que tienen que ser es ser equitativos y también pensar en cómo en la compleja labor y en la compleja maraña que se le plantea entre las leyes, sus obligaciones, los tiempos procesales y demás, cómo compensar en las decisiones de cada día las dificultades que plantea la desigualdad social existente. Porque si no, aún dictando un fallo hipotéticamente prolijo, en definitiva nuevamente están
consagrando o sacralizando la desigualdad. ¿Cómo terminar esto? No tengo mucha idea, pero como más o menos va siendo tiempo, vamos haciéndolo. Algo que primero, creo que una de las terapias breves, una de las terapias homeopáticas importantes, racionales, es esto que se está haciendo, que a mí me parece formidable, porque aparte viví muchos años en este mundillo, que es la discusión a cielo abierto, es decir, que se discutan las cuestiones, que se pongan en tela de juicio, que un juez diga que otro juez es un falso, un hipócrita, y que hasta con la delicadeza del caso, como se ha hecho acá en esta misma mesa, diga que es un corrupto. Se puede decir mejor, digo, no todo el mundo tiene que hablar con 300 palabras. Entonces, esa es tal vez una de las pocas virtudes que podrían tener los abogados, que en la Argentina se va perdiendo. Digamos. Hay una cantidad enorme de comunicadores que tienen un vocabulario de 300 palabras, de las cuales 200 son verbos mal conjugados. Entonces, es interesante entonces que se pueda discutir a cielo abierto, que se habiliten esas cuestiones. Y lo otro me parece a mí, desde mi mirada, insisto, muy fijada en esto, en lo que fui antes y en lo que soy ahora, en el lugar donde miraba antes y en el lugar donde miro ahora, es la necesidad de una reforma general, judicial, procesal y demás, que sea, por usar una palabra que deploro como base, pero que para que se entienda, gente céntrica. O sea, el gran sujeto de la justicia, esto me doy más cuenta ahora que cuando tenía los clientes. Cuando laburaba tanto, los clientes me tenían podrido. Digo, no, si es un poco difícil, digo, yo me consagraba a ellos, creo haber sido digno de representante de sus derechos, en general. Pero uno, en el día a día, uno en realidad ve más el cansancio, la fatiga, la rutina, la dificultad. Pero ahora uno ve cuál es el gran sujeto. El gran sujeto del derecho no es ese gran estudio que va todos los días a tribunales, ni ese gran boga que va todos los días, ni ese pequeño minúsculo boga como yo, que va todos los días a tribunales, que en definitiva juega de local, ahí, aunque por ahí, no sé, uno juega de local como si fuera excursionista y otros juegan de local como si fuera el Barcelona. Pero de cualquier modo, es decir, uno se desenvolvía en ese terreno, conocía ese medio ambiente. Ahora, hay una frase que yo siempre recuerdo de muchísimos de mis clientes, no de todos, pero porque había también tipos que eran capaces de meter lío, meterse en bardo, industriales del juicio, había de todo. Pero, que era, yo es la primera vez en la vida que vengo a tribunales. Decía, ¿y qué quería decir el hombre o la mujer con esto? Que él era una persona derecha, que era una persona que no generaba conflicto, que era una persona respetuosa de la ley, si se quiere, y de algo más, no de las leyes no escritas, de los códigos de civilidad, y que por una de esas cosas, porque el vecino era un atorrante o la mujer era otra, o porque el patrón lo había echado en mala hora, o porque la medianera rebasaba, o por cualquier otra cosa, había tenido que ir ahí. Y entonces hay una cosa que es interesante, que es que para muchas de las personas el Poder Judicial es un poder que aparece una sola vez en su vida con enorme intensidad. Lo lee a través de los diarios, por ahí lo juzga a través de la mediación de la prensa, toma canudo, y puede estar opinando mucho. Pero en su vida por ahí impacta una vez y por ahí ninguna. Pero impacta, al bueno de Kramer le tocó cuando se divorció de su mujer. Digo, no, entonces Kramer contra Kramer, digo, está en problema. Digo, a mi amigo Reyes le pasó una vez, a muchos les pasó una vez o dos. Y entonces esas personas deben tener un tratamiento a través de un servicio público que yo creo que largamente no tienen, de un poder que es distante. Y de otra cosa que también es muy compleja, de un poder que no depende de ellos en su valoración. Porque en definitiva, ¿cómo iba a ser Reyes para opinar sobre este juzgado en el que estuvo una sola vez en su vida? Sobre el gobierno seguro que Reyes tenía algo que decir. O si viviera ahora sobre Macri, tendría algo que decir. ¿Por qué no sobre el intendente de San Francisco Solano de Varela, que era donde vivía la mayoría de mis clientes? Digo, seguramente tendría algo que decir porque tiene una idea de lo que pasa. Y sobre este no, ¿y cómo va a hacerlo? Y sin embargo, mucha gente depende de eso. Y mucha de esa gente de a pie es la que precisa un poder más cercano, casi diría yo, es demasiado decir, más cálido, más humano, en el cual la ideología dominante sea precisamente la ideología de que la sociedad no es igualitaria y que todos aquellos que tienen un pequeño lugarcito de preeminencia, o si se quiere aún, todos aquellos que tenemos un pequeñito lugar de preeminencia, tenemos que hacer todo lo que está a su alcance para que sea apenita un poco más igualitaria,
para estar más cerca, dice que es el más bello verso del himno nacional argentino, que es ver en trono la noble igualdad. Gracias por la paciencia. Una pregunta y si no, vamos a cerrar. No sé, estamos mal con el tiempo, nadie El tiempo nos van a echar. Nos van a echar, sí, pero yo me puedo hacer alguna... Que no. Bueno, me dicen acá claramente que no tenemos... Democráticamente. Que por una cuestión de tiempo, obviamente, vamos a tener que dejar de dar las preguntas y dar paso al cierre final de la... Sí, por supuesto, ahora lo vamos a anunciar. Acá me acotan una vez más que esto que estuvimos haciendo, los coordinadores fue anotar los conceptos principales. Así que vamos a tratar después de subir esto a la página, hacer un resumen y lo van a poder encontrar en la página las ideas, los conceptos que nos han vertido los expositores. Bueno, a todos muchas gracias y vamos a dar lugar al cierre.